Queridos hermanos, quiero hablarles del Espíritu Santo. Y bueno, ustedes vieron que nosotros creemos que hay un solo Dios, pero que hay tres personas divinas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué lo creemos? Lo creemos porque así nos ha sido revelado. Y en el credo, vieron, nosotros decimos: creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en el Espíritu Santo. Bueno, los tres consideramos que son iguales en divinidad, en gloria, en poder, en inteligencia, en voluntad. Tres personas divinas en un solo Dios verdadero. ¿Cómo es esto? No lo entendemos porque evidentemente es un misterio. Los misterios son cosas que nosotros no podemos conjugar con nuestra inteligencia y que no son irracionales, sino que son suprarracionales, ¿no? Así como un chiquito no puede darse cuenta de que le pongan una vacuna es un bien para él porque es un dolor, ¿no es cierto? Porque me pinchan y sin embargo lo están salvando de la varicela, ¿no es cierto? Bueno, de la misma manera nosotros hay cosas, porque nuestra inteligencia es chiquita, que no podemos entender de lo que nos revela Dios. Pero sí podemos entender que nosotros no creemos en un Dios monárquico, ¿no? Uno solo que tiene todo el poder y que tiene toda la gloria, sino en una comunidad de personas que es un padre que ama a un hijo que ama al padre. Ese amor que hay entre el padre y el hijo y el padre es el Espíritu Santo. Bueno, así nos lo revela Jesucristo, así lo cree la Iglesia, en esa fe nosotros somos bautizados y en esa fe nosotros vivimos nuestra vida cristiana, ¿no? Dice Jesús en la última cena: el que me ama cumplirá mis mandamientos y vendremos a él y habitaremos en él, en plural. Eso se llama la inhabitación de la Santísima Trinidad en nosotros. Es decir, si estamos en gracia, si participamos de manera formal y análoga en la vida divina, entonces Dios habita en nosotros. Y al habitar en nosotros, como es vida, ¿no es cierto?, empieza a vivir en nosotros y empezamos a amar como ama Dios, empezamos a pensar como piensa Dios, y en eso, en María, que es llena de gracia, entonces hace que su vida sea llena de Dios. Y en nosotros, que tenemos la gracia, pero poquitito, porque somos muy orgullosos o porque somos muy perezosos o porque somos sensuales o por lo que fuera, será mucho menos. Y en los santos, que en Teresa de Calcuta, como ella amaba, como ella cuidaba a esos enfermos, como ella defendía la vida, se ve más la vida divina que en una persona que está más atada por el pecado. Bueno, vieron que Jesús dice: les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, va a venir el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo es esto que nos conviene que venga el Espíritu Santo como si fuera algo más que Él, ¿no es cierto? Si nosotros creemos que Jesús es el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo hecho carne, es decir, que se hizo hombre y habitó entre nosotros, y por eso decimos que Jesucristo es verdadero hombre y verdadero Dios, porque es la segunda persona de la Trinidad, por eso es verdadero Dios, que asumió nuestra humanidad. ¿Por qué él dice les conviene? Porque el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, es igual al Padre, igual al Hijo en cuanto a su dignidad, a su honor, a su gloria, a su poder, son exactamente iguales. Pero el Verbo, al hacerse hombre, toma las limitaciones de la humanidad. Es decir, Jesucristo, cuando tenía 8 años, tenía 8 años. Cuando tenía 30 años, tenía 30 años. Cuando estaba en Jerusalén, no estaba en Galilea. Cuando estaba en Galilea, no estaba en Jerusalén. Cuando hablaba con Juan, no podía estar con Pedro. Cuando estaba con Pedro, no podía estar con Juan. Es decir, que el hombre, la naturaleza humana, por tener un cuerpo y un alma, estamos limitados con el tiempo y con el espacio, ¿no es cierto? Son dos coordenadas
que marcan toda nuestra vida, un tiempo y un espacio. Estoy en el año 2021 en Buenos Aires, ¿no? Y no puedo estar en otro tiempo y no puedo estar en otro espacio a la vez. En cambio, el Espíritu Santo, al no hacerse hombre y derramarse sobre nosotros, actúa al modo divino. Entonces, ¿cómo actúa el hombre? Y bueno, Jesús actúa como actúan los maestros, enseña, predica, muestra con su ejemplo, corrige, pero ¿qué pasa? Bueno, nosotros podemos hacerle caso o podemos no hacerle caso. De hecho, los apóstoles habían estado 3 años con él y Judas lo entregó y Pedro lo negó 3 veces. Y cuando habló con el joven rico y le dijo que dejara todo y que lo siguiera, el joven rico no dejó todo y no lo siguió, ¿no es cierto? Sino que se quedó con sus riquezas. Y entonces es así, ¿no es cierto? Es decir, los hombres actuamos, los padres, los maestros, todas las personas, ¿no es cierto? Actuamos de esta forma, pero no podemos actuar de otra manera. En cambio, Dios, el Espíritu Santo, entra en nosotros al modo divino y actúa en nosotros al modo divino. Y entonces los dones del Espíritu Santo no es que radican en nosotros, sino que radican en Él, por decirles, ¿no? Es decir, si yo tengo fortaleza, la virtud de la fortaleza, va a ser porque yo ejercí actos fuertes 1, 2, 10 veces, entonces la repetición de los actos engendra el hábito. Entonces, el padre Pérez va a ser un hombre que es fuerte, porque hizo actos de fortaleza y adquirió la virtud de la fortaleza. Pero siempre esa virtud de la fortaleza va a tener la medida del padre Pérez, es decir, de una persona que está llena de debilidades, llena de límites. En cambio, el don de fortaleza que nos da el Espíritu Santo no tiene la medida mía, sino que tiene la medida del Espíritu Santo. Actúa en mí, pero actúa teniéndolo a Él como el recipiente. Entonces, evidentemente, ahí yo podría tener actos, por el don de fortaleza, podría tener actos infinitamente superiores a aquellos que puedo tener por la virtud de la fortaleza, ¿no es cierto? Que sería una virtud que yo ejercité y que por lo tanto yo adquirí. O también podría ser una virtud infusa, ¿no es cierto? Que Dios me dio como una gracia, pero que me tuviera a mí como sujeto. Entonces siempre va a ser limitada. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Dios es espíritu y por lo tanto tiene inteligencia y tiene voluntad. Con la inteligencia se conoce, con la voluntad se ama. ¿Qué puede hacer el Espíritu Santo en nosotros? Hacernos conocer cosas que nosotros no conocemos, ni podríamos conocer. Por eso la venida del Espíritu Santo en Pentecostés produce el don de lenguas. Los apóstoles salen y empiezan a hablar en lenguas que ellos no conocían y empiezan a entender a las personas que hablan en lenguas que ellos no conocían. Es decir, no es que habían aprendido ese idioma, sino que el Espíritu Santo, que habla todas las lenguas y conoce todos los idiomas, porque Dios, ¿no es cierto?, les permitió tener este don de lenguas. ¿Y qué es lo que va a hacer con nuestra voluntad? Y nos va a permitir amar, pero no amar al modo humano, sino amar como ama Dios. Porque vieron que Jesús nos dice, amen al que los calumnia, al que los persigue, y no es tan fácil, ¿no es cierto? Nuestro corazón ama al que nos ama al que es amable, ¿no es cierto? Y no ama al que no es amable. O perdonen 70 veces 7. Bueno, nosotros perdonamos 1, 2, 3, 4, pero después nos es difícil seguir perdonando. Pero el Espíritu Santo puede hacernos a nosotros amar por encima de nuestra voluntad y puede nosotros hacernos perdonar por encima de nuestra capacidad
de perdón, es decir, puede hacernos actuar a la manera divina. Y de hecho eso es lo que pasa con los apóstoles, porque estos pobres apóstoles que estaban encerrados en el cenáculo y que no sabían cómo hacer para ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio, de repente se animan a hacer cosas que por ellos mismos no hubieran podido, ¿no? Piensen que Pedro va a Roma, ¿no es cierto? Un pescador de la Galilea va a Roma, que sería Nueva York de nuestro tiempo, a predicar el Evangelio. Juan va a Éfeso, que era la tercera ciudad del Imperio Romano. Tomás va a la India. Santiago va a España, Finisterre, ¿no es cierto? Es decir, tanto para Oriente como Occidente barrieron el mundo, ¿no es cierto? Yendo a todos los lugares que se podía ir en ese momento para anunciar la palabra de Dios. ¿Cómo lo hicieron estos hombres que cuando Jesús estaba crucificado se escondieron, menos el apóstol San Juan que estuvo al pie de la cruz? Bueno, ¿cómo lo hicieron? Y lo hicieron con la fuerza del Espíritu Santo. Por eso nos conviene que Jesús nos envíe el Espíritu Santo, y por eso es muy importante invocarlo al Espíritu Santo. Vieron que es el ilustre desconocido, ¿no? Nosotros no lo tenemos muy en cuenta, muchas veces queremos hacer cosas sin su fuerza, muchas veces queremos responder preguntas, tomar decisiones sin sus iluminaciones, y eso no conviene porque las necesitamos. Entonces él, ya les digo, tiene dos formas de actuar. Una son las iluminaciones, a nuestra inteligencia. Nos ilumina, pero para que pensemos como piensa Dios. Tengo que hacer esto, no tengo que hacer esto, no tengo que hablar, tengo que callar, tengo que actuar, tengo que esperar. Pero eso nos lo va a decir Dios, no nuestra razón. Y por otra parte, mociones, que son como empujones, ¿no? Que nos permiten hacer, o que son como que nos retienen, no hagas esto, ¿no es cierto? Y entonces nos para. Bueno, eso es lo que hace el Espíritu Santo, y por eso es tan importante que nosotros lo tengamos en cuenta, lo invoquemos. A mí lo que me encanta es esa ejaculatoria: ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Me encanta porque me parece que la Virgen tiene un poder de atracción sobre el Espíritu Santo muy grande, como una esposa sobre su esposo, y que eso se ve en la Anunciación, ¿no es cierto?, en donde concibió por obra y gracia del Espíritu Santo, se ve en Pentecostés, en donde los apóstoles están reunidos con ella en el cenáculo y el Espíritu Santo desciende en formas de lenguas de fuego. Y por eso, si nosotros pedimos el Espíritu Santo, pero por la intercesión de la Virgen, que es su amadísima esposa, evidentemente Él va a venir más que si nosotros lo hacemos directamente desde nosotros mismos y decimos, ven Espíritu Santo, ¿no? Así que repitan esta ejaculatoria que les digo y van a ver cómo el Espíritu Santo va a venir a ustedes. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Les dejo la bendición trinitaria. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.